Hola, en la entrevista de hoy junto al doctor Gilbert Carazo vamos a estar hablando de la capacidad de aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Hoy les quiero presentar a un colega que de verdad lo considero amigo, que tal vez no nos vemos tanto como yo quisiera, pero es un gran ser humano que me honra muchísimo poder tenerlo hoy en nuestro podcast, el doctor Gilbert Carazo. Bienvenido, Gil, por primera vez a abrazatuvida.com. Hola Rafa, muy buenas noches y más bien muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir de este tema que personalmente me parece muy valioso y ojalá que sea de mucho aporte para quienes escuchan y nos ven. Gil, creo que estabas ya en línea escuchando un poco las fábulas que dibujaba, que son cosas que vos y yo escuchamos en terapia o que incluso nosotros también, ¿verdad? A veces hemos hecho. Gil, empecemos, vamos a hablar del poder sanador de la autocompasión. Ese es Ujú. nuestro tema, pero en el fondo, em, ¿por qué vivimos más en el autorreproche, la culpabilización, el no cerrar ciclos, que en el poder sanador de la autocompasión? Bueno, desde la crianza se nos va formando en términos de celebrar los aciertos y las cosas buenas que hacemos y castigar las desobediencias o los problemas. Y no que esto sea algo negativo en sí mismo, o sea, está bien tener consecuencias positivas de lo correcto y también viceversa, pero el problema es que cuando no se nos educa bien emocionalmente, terminamos asociando lo que hacemos bien con nuestro valor personal. Entonces, nuestros errores no solo los vemos como errores, sino que los percibimos como si fueran fallas personales, como si fueran razones por las cuales tenemos menor valor personal. Y por eso nos cuesta perdonarnos, nos cuesta aceptar y validar nuestras equivocaciones y nuestros errores y terminamos reprochándonos más allá de lo necesario, ya no a un punto de arrepentimiento saludable, sino a un punto de autocrítica donde afecta nuestra autoestima, incluso nuestra manera de tratarnos y de vernos a nosotros mismos. Entonces creo que tiene que ver con la crianza y con la cultura tan fuerte que tenemos de desempeño, donde yo asocio lo que hago bien con un valor personal y por lo tanto lo que hago mal como si fuera algo que resta mi valor y mi autoestima y lo que pienso de mí mismo, de mí misma. Así que creo que tenemos que empezar a diferenciar la persona de la conducta. Lo que yo hago no me define, aunque sí habla de quién soy, pero no me define. Por lo tanto, mis errores no son una etiqueta ni una marca que llevo de por vida y que debería estar cargando, sino que más bien pueda yo aprender a perdonarme desde la autocompasión, que ahorita vamos a ver un poquito más a qué nos referimos con este término. Sí, si nos estás escuchando hasta acá, yo creo que podríamos hacer un ejercicio psicológico muy interesante. Pensá en 5 áreas: en tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo o estudio y con vos mismo que no te perdonas. Y revisa esto, ¿qué no te perdonas? Ponele nombre a cada área, a ese error. Te puedo asegurar que cuando vos estás pensando en esto, estás pensando que no me lo perdono porque yo debí de haber hecho X o Y. Pero eso es una conclusión a la que estoy llegando tiempo después. Yo no estoy frente a la situación, he tenido espacios de reflexión o de culpabilización o de revoltijo mental. Nunca, nunca nos vamos a perdonar si yo analizo mi error desde mi situación actual, que es otra. En aquel momento yo le grité horrible a Gil y me arrepiento muchísimo de haberlo hecho, pero en aquel momento, ese día, no había dormido bien. Eh, Ujú, Choqué el carro, llegué tarde, fue un desastre y cuando Gil me dijo algo que no me gustó, exploté. Puedo entender que estuvo mal, pero si ujú. yo un año después digo, es que yo tuve que haberme controlado, yo tuve que haberme bajado del carro después del choque y haber respirado y haber aplicado todo lo que sé como psicólogo y no que, o sea, nunca me voy a perdonar,
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Gil. Nosotros no nos Ujú. perdonamos las cosas porque las revisamos desde el presente con base en lo que debimos haber hecho en algún momento. Exacto. O sea, gente, aprendamos esto, no juzgar al yo del pasado con la sabiduría y el conocimiento que tiene el yo del presente, ¿verdad? Porque si hago eso es donde viene la culpa y ese remordimiento ya insano. Para debatir la culpa desde la autocompasión es muy importante esto. Lo que hice en el pasado, bueno y malo, lo hice con los recursos y las herramientas que tuve en ese momento. Hice lo mejor que pude, aunque no me salió tan bien, pero fue lo que pude hacer. Hoy que tengo mayores herramientas, mayor sabiduría, mejor inteligencia emocional, pues tal vez hoy lo puedo manejar mejor, pero no voy a juzgar entonces al yo del pasado con el conocimiento que tiene el yo del presente. Eso es parte de la autocompasión. Es importante aclarar que tampoco estamos hablando de justificarnos y de no hacernos responsables, ¿verdad? Tal vez sería bueno aclarar, Rafa, que no es la autocompasión. Uno, no es autoconmiseración, no es el pobrecito yo, pobrecita yo, ténganme lástima, háganse responsables de mí porque pobrecito. No, eso no es autocompasión, eso es autoconmiseración, eso es victimismo, que no es lo mismo que autocompasión. Tampoco se trata de justificar todos los errores. No, no, sí me hago responsable, ¿verdad? Pero a la vez me permito y me valido que soy un ser humano y que cometo errores y que parte incluso de mi aprendizaje y crecimiento es gracias a esos errores y gracias a las oportunidades que he tenido en la vida de crecer y de mejorar luego de haberme equivocado. Incluso de las personas que he tenido alrededor que me han ayudado a ver esas carencias, esas áreas en las que puedo mejorar y la sabiduría de aprender de ellas y mejorar a futuro. Pero no se puede sin cometer errores mejorar y es de humanos. Así que la autocompasión tiene que ver mucho con aceptar esta humanidad de la cual soy parte. No soy un extraterrestre, ni mucho menos un ser perfecto, y todos los humanos nos equivocamos y ese es parte del aprendizaje y del crecimiento. Yo creo que podemos definir la autocompasión como un proceso, hay muchas formas, incluso es como un poco molesto. De hecho, la palabra autocompasión tiene dos raíces, ¿verdad? La griega y la latina, compacere, ¿verdad? Es sentir con. Es muy fácil ser compasivo con los demás, pero la autocompasión podemos definirla como, hay muchas formas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la capacidad de ubicarme en el tiempo, reconociéndome como un ser humano, valga la redundancia, en mi humanidad imperfecta, pero perfectible, si es que cabe el término, y reconocer que en ciertas circunstancias lo hago bien y en otras lo he hecho mal. Pero cuando yo logro aprender, entonces soy capaz de entender, de perdonar, de cerrar el ciclo y poder avanzar. Autocompasión para mí es un proceso muy consciente y uno puede decir, sería tan simple, me equivoqué. Claro, tendré que asumir las consecuencias, tendré que asumir de lo que me va a implicar, Gil, pero, pero la autocompasión me permite al reconocer mi humanidad, no dar vueltas, sino vivir esclavo de ese círculo vicioso y que va y va. Desde el de video tuve que. Totalmente de acuerdo. De hecho, Christine Neff es una psicóloga estadounidense que se ha dedicado y se ha especializado en este tema de la autocompasión. Y ella menciona tres cosas, tres elementos que componen la autocompasión. Y uno es precisamente, como decía Rafa, se nos hace fácil ser compasivos con otros y difícil con nosotros mismos. Entonces, el primer elemento es la amabilidad conmigo mismo. Así como yo sería amable con mi hermano o mi pareja o con este amigo a quien aprecio mucho, así como sería amable con él o con ella en un momento de crisis para esa persona, aplicarlo conmigo mismo. Así como sería amable con la persona que cometió un error, serlo conmigo mismo cuando cometa un error. Entonces, aplicar la amabilidad hacia mí mismo como la aplicaría con mis seres queridos. En segundo lugar, el comprender ese sentido de humanidad compartida, que en efecto todos cometemos errores, todos nos equivocamos, es parte de ser humanos. No soy el único que he cometido este error, de hecho,
y puedo permitirme esa comprensión y esa validación de que como humano me equivoco. Además de que no tengo por qué levantarme solo de ahí, que puedo contar con otras personas, porque es parte de la experiencia humana, el error, el aprendizaje y acompañarnos unos a otros. Y en tercer lugar, la doctora Neff habla de la conciencia de estar presentes. Esto tiene mucho que ver con el mindfulness, que es una corriente que ha tenido mucho auge últimamente y precisamente porque es realmente beneficioso el tema de la meditación y de la atención plena, estar presente. Hablando en la autocompasión es la idea de hacer conciencia de lo que estoy sintiendo en el momento crítico. O sea, permitirme las emociones que siento, que me siento frustrado, que me siento ansioso, me siento estresado, preocupado, ok, lo valido. Pero al hacer conciencia de lo que siento, puedo buscar un balance donde no magnifico la emoción, ¿verdad? No genero una gran crisis de esta angustia que tengo, pero tampoco la invalido, sino que me permito sentirla, me permito experimentarla y a partir de esa experiencia tengo entonces la amabilidad de dejarme vivir el momento, ya sea de dolor o de culpa que estoy viviendo por algo que me pasó o bien un error que cometí. Entonces, la amabilidad conmigo mismo, la humanidad compartida y esa atención plena a lo que estoy sintiendo son elementos que nos ayudan a poner en práctica esta gran idea de la autocompasión. Sí, yo le agregaría esto, ¿verdad? Presente como un hecho único y no una historiografía, ¿verdad? De mi presente con reproches del pasado. ¿A qué me Ujú. refiero como un hecho único? Los seres humanos somos presente, siempre seremos presente y no hay forma de vivir en otro tiempo. El punto es cuando nos lo arruinamos. Ahora, Gil, quiero volver a una idea que planteaste hace un momento. La autocompasión no es ser autocondescendientes, autoconformistas, no es como justificar y decir, ay, bueno, es que en mi humanidad yo siempre he tenido un don para el enojo, yo siempre he sido impulsivo, entonces, bueno, desde la autocompasión ya lo entendí, todos me tienen que aceptar y yo me tengo que aceptar. Cuidado con esto, porque no se trata de esto. Exactamente. Vamos a pensar, si yo tengo un hijo, una hija y yo le quiero educar para que sea un excelente ser humano, yo no voy a justificar todos sus errores y no voy a ser permisivo con sus desobediencias. Desde una paternidad responsable y saludable voy a poner límites, incluso voy a poner castigos, pero lo voy a comunicar con amabilidad, con amor. No voy a castigar como un desquite para sacarme el colerón como papá, no. Con amor voy a poner castigos y voy a poner consecuencias a mi hijo para que aprenda. Bueno, la autocompasión es algo parecido. No me justifico, no se trata de, de no hacerme responsable de mis cosas. Se trata de sí hacerme responsable, pero con una narración de amor propio y de amabilidad, donde acepto mis errores, procuro cambiarlos porque me quiero, porque me amo y porque quiero ser una mejor versión de mí mismo. Así que acepto y cambio sin tener que tratarme mal o dañarme o decirme cosas que sean destructivas hacia mi autoestima. Entonces es un balance donde me hago responsable, pero tengo amabilidad en ese proceso de reflexión y crecimiento. Sí, a ver, yo creo que es muy bonito cuando uno puede llegar a este punto y decir, voy a ser autocompasivo. Claro, mi exnovia me terminó porque yo fui una persona realmente violenta e inadecuada. Me duele porque yo crecí diciendo no quiero ser como mi papá y me di cuenta que frente al enojo yo reaccionaba igual que él. Pero como yo a ella no la celaba y la invitaba a salir y quería a su familia, no me había visualizado como una persona agresiva. Ahora lo entendí, la perdí, me duele, pero empiezo a crecer a partir de la aceptación, la comprensión. El otro día estaba leyendo a Alex Rovira, a mí me encanta él, es español, y él hablaba de tres habilidades para el crecimiento personal que tienen que ver con el enfoque que nos estás planteando, Gil. Afrontamiento, como la capacidad de ponerle un nombre a la situación aquí y ahora. Amabilidad, como una situación que me va a enseñar. Y cerrar
como algo en lo que yo me voy a permitir no pensar, porque cuanto más evasivos, culpógenos seamos, más grande se va a volver el ciclo y mayor probabilidad de cometer la misma conducta vamos a tener. Gil, antes de continuar, quiero invitarlos, recordá, a que seas parte de abrazatuvida.com/o/inclinada regalo y sé parte de este taller que te va a encantar. Y por supuesto, sé parte de nuestra escuela en los ejes de desarrollo personal y los ejes de pareja. Solo tienes que ingresar a abrazatuvida.com. Gil, como en todo, el tiempo empieza a ganarnos. Identifiquemos una persona autocompasiva frente al error, frente a la culpa, frente al autorreproche. Una persona autocompasiva es aquella que se permite crecer. ¿Cómo sé si estoy caminando en la autocompasión o en la culpabilización? Ok, de hecho es muy bonito este antagonismo entre culpa y autocompasión, porque a veces la culpa nada más nos genera malestar, pero la autocompasión nos lleva al cambio. Entonces, de hecho hay un término que en esto de pronto tiene mucho sentido y lo escuchamos mucho en la cultura latina por la influencia judeocristiana, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que tiene que ver con un cambio de mentalidad y por lo tanto un cambio de dirección, un cambio de comportamiento. Entonces, si es culpa, simplemente hay reproches, simplemente me estoy diciendo qué bárbaro yo, qué tonto fui, qué torpe, qué inútil. La culpa me quedé ahí, pero en la autocompasión está este proceso, diríamos de nuevo, de arrepentimiento. Es donde me trato con amabilidad, pero estoy haciendo cambios de pensamientos y de comportamiento concretos. Me estoy comportando mejor y a la vez, si no fue simplemente un error que cometí, sino una crisis que estoy viviendo, me permito y me valido las emociones, el dolor y los espacios que requiera para sanarme. Llámese hasta descanso, hacer una pausa, permitirme bajar revoluciones. La autocompasión nos lleva a cambios prácticos y no solo quedarnos con, ¿verdad? Con la crítica que nos hacemos a nosotros mismos, que eso sería la diferencia si fuera un tema más culpógeno. Autocompasión, cambio de pensamientos y cambio de comportamientos para mejorar y para salir del momento de crisis. Creo que en Occidente estamos tan enfermos de la eficacia que se nos olvida que la eficacia es proceso. Yo creo que una persona eficaz nunca, nunca llega a su objetivo en el primer intento. La Ujú. vida es de procesos, pero estamos un poco orientados a esto, ¿verdad? Como a pretender que las cosas sean ya, de un solo, de un momento a otro. Y creo que eso no aplica. No aplica movernos desde ahí, no aplica porque nos empezamos a perder en el camino. Ahora, si tenemos la capacidad de vivir desde los procesos, vamos a tener una visión mucho más consciente, proceso de reflexión, proceso de cambio, proceso de identificación, proceso de humildad, proceso de escucha, proceso de formación, proceso de feedback, proceso para integrar la opinión objetiva de los demás, que claramente puede aportarnos muchísimo. Así que, Gil, quiero agradecerte profundamente por ser parte de Abraza tu Vida. La verdad es que yo disfruto mucho trabajar con vos. Gil, un gran abrazo, hasta la próxima. Pura vida, buenas noches.